Buenos días, niños. En esta ocasión vamos a hablar sobre los elementos de una situación dramática. Cuando hablamos de situación dramática, nos estamos refiriendo a una obra teatral que va a ser representada ante el público en un teatro profesional. Entonces, ¿cuáles son esos elementos de la situación dramática de una obra? Tenemos primeramente el cuadro. ¿Cuál es el cuadro? El cuadro se refiere a la escenografía que ha utilizado los actores para representar su obra teatral. ¿Qué clase de escenografía? Eso lo va a hacer de acuerdo a la obra que está representando. Entonces, si en esa obra se habla, por ejemplo, del mar, tiene que ver allí ingeniársela según su creatividad profesionalmente para hacer representar el mar. Si es el bosque, igual, tiene que representar el bosque. Si es una sala, entonces poner los muebles, ¿verdad? Para que uno de público se adentre a ese momento y se haga la idea de que están en una sala los personajes de la lectura de la obra según lo que ha leído, ¿verdad? Entonces ese es el cuadro. Cambio de escenografía que hacen los actores. ¿Cuál es el otro elemento? Tenemos el acto. ¿Cuál es el acto? El acto se refiere a la caída del telón, ¿verdad? Subida y bajada del telón. ¿Cómo así? Entonces, cuando uno está como público en un teatro profesional, ve todo oscurito, pero de repente empiezan a subir o a poner las luces y se abre el telón. Entonces, ese sería un acto. Y vienen y empiezan a entrar algunas veces los actores. Y empiezan a actuar, ¿verdad? Pero el acto se refiere cuando se abre el telón. Ya empiezan a actuar los personajes. Luego tenemos la escena. ¿Cuál es la escena? La escena está relacionada con el cuadro. La escena es cuando entran en sí los actores, ya a actuar su obra que van a representar. Entonces terminan de actuar, salen de la escena y cierran el telón y cae en cuadro. Pero miren, cuadro y escena están relacionados. Luego tenemos el monólogo. ¿Cuál es el monólogo? El monólogo se refiere cuando se está hablando consigo mismo. Cualquiera puede decir, ¿y cómo se va a hablar consigo mismo? Pues sí se puede, es una reflexión que uno hace. Por lo general uno sabe hacer reflexiones, lo bueno y lo malo que ha hecho. Ese es un monólogo. Entonces tenemos una obra de William Shakespeare, Hamlet, que aquí tenemos un personaje que es el protagonista, Hamlet, que hace un monólogo que es conocido en cuestión de literatura, con este señor que se dio a conocer en toda Europa por todas sus obras. Entonces, en ese monólogo habla del ser y no ser. Entonces, ¿soy o no soy? Esa es filosofía, ¿va? ¿Se han preguntado ustedes quiénes son? ¿Qué son? ¿Ah? Esa es filosofía. Eso hacía Hamlet, el protagonista de esta obra. Entonces, ese es el monólogo. Conversación sobre lo que uno ha hecho, ¿verdad? Lo bueno o lo malo. Luego tenemos otro elemento, el aparte. Cuando el dramaturgo ha hecho su obra literaria, entonces él hace un guión, también que se llama libreto. Este guión, el dramaturgo utiliza palabras precisas que él ha utilizado para dar a conocer la historia. Entonces, cuando este guión se le entrega al actor, se tiene que memorizar exactamente tal como está el guión. Pero resulta que los actores a veces no se lo memorizan totalmente. Unos sí, ¿verdad? Pero otros no. Entonces, a eso se le llama parte, que lo dicen de otra manera que no está en el guión.
pero que va a dar a la misma situación, ¿verdad? Al mismo mensaje. Entonces, esa es la parte, la forma en que utiliza el actor para dar a conocer la participación del personaje, de la parte. Luego está el nudo. ¿Cuál es el nudo? El nudo se refiere al momento de mayor tensión que tenemos nosotros como oyentes, en ese caso, estamos ante el público. Y cuando estamos en la obra literaria seríamos lectores, ¿verdad? Entonces, ese es el nudo, el momento de tensión que provoca el actor en nosotros, que nos gusta, qué irá a pasar con este personaje. Ay, ¿por qué hizo esto él o ella? Se refiere al personaje, ese es el nudo, ¿verdad? Y luego tenemos la exposición. Cuando inicia la obra teatral y todavía no ha caído el telón, se presenta una persona y empieza a decir de una manera general sobre qué se va a tratar la obra literaria, ¿verdad? La representación que van a hacer de la obra. Ese es la información que da sobre la exposición. También tenemos otro elemento que son el diálogo. El diálogo es bien interesante, bien importante en el desarrollo de la situación dramática porque es a través de ellos o de él, del diálogo, donde se da a conocer toda la historia de la obra, ¿verdad? A través de los actores. Entonces, niños, esos serían los elementos de la situación dramática, ¿verdad? Hicimos esto porque sentí que va un poquito avanzadito, pero bien, porque esto prácticamente es del primer año, ¿verdad? Pero será bueno. Así que nos vemos en la otra, niños. Hasta la siguiente y bendiciones.